En esta tarde de domingo ya tenemos la mirada puesta en el próximo domingo de Ramos. Esta es la última semana de Cuaresma y en este último semana, este recorrido cuaresmal, conviene pararnos para preparar mucho mejor nuestro corazón a celebrar con gozo las fiestas de Semana Santa. Todos somos conscientes de la dificultad, de la imposibilidad de hacerlo físicamente, pero sí que por estos medios tecnológicos que estamos empleando vamos a seguir uniendo nuestro corazón con el corazón de Dios. Por eso permitidme que hoy hagamos una pequeña meditación sobre la oración principal de los creyentes, sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro comienza con un gran consuelo. Podemos decir Padre. Podemos decir Padre porque el Hijo, nuestro hermano, nos ha revelado a Dios Padre, porque gracias a Jesucristo somos hijos de Dios. Es un misterio que muchas veces no lo valoramos suficientemente. En la predicación de Jesús, el Padre aparece como fuente de todo bien, como la medida del hombre perfecto. Puesto que Jesús lo pone en práctica, Él es totalmente hijo, nos invita también a nosotros a participar de esa filiación divina, a ser hijos en el Hijo. El hecho de que Dios sea Padre tiene para nosotros dos dimensiones. Por un lado, Dios es ante todo nuestro Padre, puesto que es nuestro Creador. Y si nos ha creado, le pertenecemos. Y eso es bueno, porque participamos de Dios. Solo Jesús puede llamar a Dios Padre mío, porque Él lo es de la misma naturaleza que el Padre. En cambio, nosotros tenemos que decir Padre nuestro. Solo en el nosotros de los discípulos podemos llamar Padre a Dios, pues solo en la comunión con Cristo nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. Así, la palabra nuestro resulta muy exigente. Nos exige salir de nuestro yo y abrirnos al otro. Nos exige abandonar lo meramente propio. Con la palabra nosotros decimos sí a la Iglesia, en la que el Señor Jesús quiso reunir a su nueva familia. Al rezar el Padre Nuestro, rezamos con todo nuestro corazón, pero a la vez en comunión con todos los que creemos en Jesús, con toda la Iglesia, tanto del cielo como de la tierra. Siguiendo la estructura del Padre Nuestro, la segunda palabra a reflexionar es que estás en el cielo. Con estas palabras no situamos a Dios lejos de nosotros, sino que afirmamos que nosotros, aun teniendo padres terrenos, procedemos todos de un único Padre, que es la medida y el origen de toda paternidad. El decir en el cielo nos remite a ese nosotros más grande, que supera toda frontera, que derriba todos los muros
que crea la paz. Pero es que además el afirmar que está en el cielo nos une en nuestra vida a nuestro sentido más profundo, a la vida eterna. Nuestra vida no termina en este mundo, nuestra vida termina en ese encuentro con Dios en el cielo. Allí contemplaremos cara a cara a nuestro Padre del cielo. Y gracias a la Eucaristía, gracias a la acción salvífica en los sacramentos, por su gracia, Dios se hace presente. La paternidad de Dios se hace presente en nuestra tierra. La tercera frase a reflexionar es: santificado sea tu nombre. Es la primera petición del Padre Nuestro. Nos recuerda el segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero, ¿qué es el nombre de Dios? Cuando Dios revela su nombre a Moisés, afirma: yo soy el que soy. Esto significa: Él es, y basta. Dios no se puede reducir a un nombre. Su nombre indica algo de Dios, que es Dios, el único ser viviente, que en Él radica toda la existencia. De esto podemos entender lo que significa la exigencia de santificar el nombre de Dios. Ahora se puede abusar el nombre de Dios y con ello manchar a Dios mismo. Podemos apoderarnos del nombre de Dios para nuestros fines y desfigurar así la imagen de Dios. Qué terrible daño se hace cuando se usa el nombre de Dios para otros fines. Con esta súplica le pedimos a Dios que sea Él mismo quien tome en sus manos la santificación de su nombre, de que proteja el maravilloso misterio de ser accesible para nosotros y de que una y otra vez aparezca en su verdadera identidad, librándose de las deformaciones que por nuestra limitación le causamos. Dios es nuestro Padre, que su nombre sea santo. No deformemos nunca esa esencia de Dios. No desfiguremos con nuestros prejuicios, con nuestras limitaciones, la auténtica realidad de Dios. Por eso en el Padre Nuestro seguimos diciendo: venga a nosotros tu reino. Con esta petición reconocemos en primer lugar la primacía de Dios. Así lo afirma Jesús en el Evangelio: buscad ante todo el reino de Dios y su justicia. Con estas palabras se establece un orden de prioridades para nuestro obrar humano, para nuestra actitud en la vida diaria. Estamos viviendo estos días con esta pandemia. Se nos está imponiendo, y eso es bueno, una jerarquización de valores para dar importancia a lo realmente importante, a nuestra familia, a nosotros mismos. Ordenemos nuestros valores. Reino de Dios quiere decir soberanía de Dios, y eso significa asumir su voluntad como criterio. Esa voluntad de Dios crea justicia, lo que implica que reconocemos a Dios su derecho y en Él encontramos el criterio para medir el derecho entre las personas. Así que para cumplir esta petición, lo primero y esencial es un corazón dócil.
para que sea Dios quien reine en nuestro corazón y no nuestros egoísmos, nuestros personalismos, nuestras manías. El reino de Dios llega a través del corazón que escucha. Ese es su camino. Rezar por el reino de Dios significa decir a Jesús: déjanos ser tuyos, Señor. Empápanos, vive en nosotros, reúne en tu cuerpo a la humanidad dispersa, para que en ti todo quede sometido a Dios y tú puedas entregar el universo al Padre, para que, como afirma San Pablo, Dios lo sea todo para todos. Ojalá que esta petición que realizamos a Dios la hagamos realidad en nuestra vida. Si funcionásemos con los criterios de Dios, ¿cómo cambiaría nuestro mundo? Y creo que los cristianos necesitamos dar ese paso al frente, fiarnos de Dios y asumir las actitudes que el mismo Dios establece para nosotros. Vivir desde Dios transforma el mundo. Por eso la siguiente petición que realizamos es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta petición nos indica que existe una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros, que debe convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Hagamos realidad el sueño de Dios. Lo que diferencia la tierra del cielo es que allí en el cielo se cumple la voluntad de Dios. La esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Es la unión de las voluntades nuestras con la de Dios. Es la unión de los corazones. Y eso que en el cielo se da en plenitud, aquí en la tierra numerosos santos han demostrado que es posible cumplirlo. Hoy nos toca a nosotros. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se deriva del ser de Dios y por tanto nos introduce en la verdad de nuestro ser. Como venimos de Dios, podemos ponernos en camino hacia la voluntad de Dios a pesar de nuestros pecados y limitaciones. La voluntad de Dios se manifiesta de una forma clara en Jesucristo. Él fue siempre fiel a lo que el Padre le pidió, incluso en el momento de Getsemaní. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestra voluntad nos arrastra continuamente como una fuerza de gravedad lejos de la voluntad de Dios para convertirnos en mera tierra. Él, en cambio, nos eleva hacia sí, nos acoge dentro de Él y en la comunión con Él aprendemos también la voluntad de Dios. Por eso es tan importante el escuchar la palabra de Dios, el acercarse a los sacramentos, para poder conocer con claridad cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en nuestro día a día. Quien escucha la palabra de Dios, quien se deja sorprender por la palabra de Dios, quien modela su vida por la palabra de Dios, está cumpliendo la voluntad de Dios, el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan es fruto de la tierra y del trabajo del hombre.
Decimos en la celebración de la misa: pero la tierra no da fruto si no recibe desde arriba el sol y la lluvia. De este modo podemos reconocer que todo lo que tenemos es don de Dios. Nosotros pedimos nuestro pan, es decir, el pan de los demás. El que tiene pan abundante está llamado a compartirlo con el necesitado. Cuando pedimos nuestro pan, el Señor nos dice también: dadles vosotros de comer. El que pide el pan para hoy es pobre. La oración del Padre Nuestro presupone la pobreza de los que seguimos a Jesús. Al discípulo solo se le permite pedir el pan para el hoy, porque todos esperamos que el reino de Dios llegue cuanto antes. Las personas que confían en Dios hasta el punto de no buscar ninguna otra seguridad también nos interpelan. Nos alientan a confiar en Dios, a contar con Él en los grandes retos de la vida. Para nosotros, el pan tiene una clara referencia a la Eucaristía. El Dios que se ha hecho hombre ha querido permanecer con nosotros bajo las formas de pan y vino para alimentarnos. El Espíritu Santo es el que da vida, el que hace posible que el pan y el vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso, para acercarnos a ese pan que da vida, que alimenta el alma y el corazón, necesitamos ponernos en su presencia, en ese estado de santidad. Por eso el Padre Nuestro continúa diciendo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La quinta petición presupone un mundo donde existen ofensas. Ofensas entre nosotros, ofensas a Dios. Con esta petición el Señor nos dice: la ofensa solo se puede superar mediante el perdón, no a través de la venganza. Dios es un Dios que perdona porque nos ama. Pero el perdón solo puede ser efectivo para quien perdona. No nos podemos presentar ante la mesa del Señor quien no se ha reconciliado con su hermano. ¿Qué es realmente el perdón? La ofensa es una realidad, una fuerza objetiva que ha causado una destrucción que se ha de remediar. La ofensa tiene que ser subsanada, reparada, enmendada. El perdón lo que constituye es esa reparación. El perdón cuesta algo, sobre todo para el que perdona. Tiene que superar en su interior el daño recibido. En ese punto nos encontramos con el misterio de la cruz de Cristo. La petición de perdón nos recuerda a Jesucristo, que por el perdón de nuestros pecados ha pagado el precio de descender a las miserias de la existencia humana y a la muerte en cruz. Qué difícil es perdonar. Implica muchísimo amor. Por eso para los creyentes el contemplar la cruz no es contemplar un acto cruel, es contemplar un gran acto de amor. Porque se ama, se puede perdonar. Por eso nos invita ante todo al agradecimiento y después a enmendar el mal mediante el amor. Esta petición nos invita al gran consuelo de que nuestra oración es asumida en la fuerza de su amor y con Cristo, por Cristo y en Cristo puede convertirse, a pesar de todo, en fuerza de salvación. Cada vez que perdonamos, estamos realizando la obra de la salvación. Estamos colaborando con Dios para que el mundo se salve.
Seguimos reflexionando sobre el Padre Nuestro y profundizamos ahora en la petición: no nos dejes caer en la tentación. Esta petición nos previene del poder del maligno. La tentación procede del diablo, pero la misión mesiánica de Jesús incluye la superación de las grandes tentaciones que nos alejan de Dios. Con esta petición le estamos pidiendo a Dios que necesitamos fortalecer nuestra fe, es cierto, que necesitamos purificar nuestra fe, es verdad. Estamos pidiendo al Señor que nos pruebe nuestra fe, pero que no nos abandone en los momentos de dificultad, que no nos deje de la mano. Dios nunca impone sobre nosotros una carga que no podemos soportar. Él nos da la gracia necesaria para superar la prueba. Así, nuestra fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero lo quilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria para nuestro Dios. Nuestra fe tiene que seguir ejercitándose, tiene que seguir madurando, tiene que seguir creciendo y fortaleciéndose. Al igual que hacen los atletas, los deportistas, necesitamos seguir fortaleciendo por medio de pruebas de fe. Con la ayuda de Dios superamos nuestra fe. Pronunciamos esta petición con la confiada certeza que San Pablo nos ofrece. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Al contrario, con la tentación nos dará fuerzas suficientes para resistir. Y terminamos con la última petición: y líbranos del mal. En la última petición nos presentamos al Padre con la esperanza fundamental de nuestra fe. Con esta petición pedimos desde lo más hondo de nuestro ser que no se nos arranque la fe, que podamos seguir creyendo en Dios. Pedimos, en definitiva, que no nos perdamos nosotros, que nos libre del mal. En esta petición late de fondo el pensamiento de San Pablo: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Queremos pedirle al Señor que nada nos aleje de Él, que siempre estemos unidos a Él. Si hacemos esta experiencia de filiación con el Padre, nuestra oración, como la de Jesús, se convertirá en una necesidad.